Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera conocerás los requisitos para poder participar. Además, de esa forma también apoya nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el niño Chibi que nos acompaña el día de hoy hace parte. También ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú podrás preguntarle a las cartas por esa personita especial, también por el trabajo, por todo lo que tú desees en general. Y nuestros datos de contacto para ello están en nuestro primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Mi querido amigo de Escorpio, el día de hoy con mucho amor he preparado una lectura general para ti. No tiene fecha para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, comenzamos nuestra lectura. Primero daremos un mensaje general de parte de todos los angelitos y luego hablaremos del amor y de la economía. Escorpio, si hoy tienes una petición especial de oración, puedes dejarla en los comentarios ya mismo y con todo el amor te responderé y oraré por ti y por tu familia y los tuyos. Te dice, no te culpes, rectifica. No sé qué es lo que haya sucedido, Escorpio, pero lo que sí te está diciendo el universo el día de hoy es que ya no es tiempo para lamentaciones. No es tiempo para estar pensando qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal. Es momento para comenzar a corregir los errores, dejar de sentirnos culpables y más bien rectificar con acciones, pedir perdón si es necesario y hacer las cosas bien. El perdón y el perdonarnos a nosotros mismos a veces puede ser más difícil que el perdonar a otros. Te dice, sé fiel a lo que amas. ¿Qué es lo que amas? Tu familia, tu vida, tus personas especiales. También aprende a ser fiel a ti mismo, porque a veces en el proceso de completar a otros nos volvemos infieles a nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice nuestro último y tercer mensaje y te dice, la energía te hará reinar. Estos días siento que estás un poquito con la energía baja, Escorpio, pero hoy el universo quiere que te recargues, quiere que vuelvas a sentirte reconectado con la fuente de poder que es el universo. Y si tú sientes y si tú crees que el universo te da el poder para perdonarte, para recargarte de energía y para poder corregir tus errores, escribe hecho está en los comentarios. Vamos a pasar ahora a una lectura para el plano de lo amoroso. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes en el plano de lo amoroso. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen. Puede que haya contactos, llamadas, mensajes. Puede que durante estos días estas personas decidan tomar acciones para buscarles o solucionar las cosas. En fin, vemos la letra K, la letra U, la Q, la U y sacaremos una última letra, la letra M y la S. Miren que salieron juntas, pues dejémoslas así como están, ¿ok? Bueno, vamos a ver esta primera lectura, querido Escorpio. Es para todos los amigos de su signo que se encuentran solteros, los que no salen con nadie
ni tienen ningún tipo de conexión, los que ya no sienten nada por nadie. Ustedes están totalmente solteros, así que ténganlo muy presente, ténganlo en cuenta. Perfecto. Vamos a ver qué les aconseja el tarot en este momento. Y me dice, es tiempo de que aprendas a dejarte guiar por la intuición cuando estás conociendo personas. Sí, es tiempo de que aprendas a dejarte guiar como por toda digamos, por toda tu parte intuitiva, tu parte espiritual, para que no te estés equivocando una y otra vez cuando conoces gente y luego te veas como sorprendido porque quizá era alguien totalmente diferente a la persona que inicialmente tú estuviste conociendo. Me dice la carta que tu intuición te ayudará a encontrar una persona o a conocer más bien una persona en medio de muchísimas, alguien con quien vas a hacer un clic definitivo, alguien con quien estarías haciendo mucha conexión, con quien tienes mucha química, y esto es fundamental en esta parte de tu vida. Siento que algunos de ustedes han perdido como la esperanza o quizá la parte como de creer que realmente pueden encontrar o conocer a alguien más. Y entonces esta parte sentimental se ha vuelto como la pata chueca de su mesa, de la mesa de su vida. Y ahora ustedes están en una posición de restauración, en la cual la carta de la codicia les dice que quieren todo o no quieren nada. Y pues bueno, si ustedes han decidido que estas áreas grises o que estas personas con áreas grises ya no van en su vida, pues por algo ha de ser. Déjense guiar mucho por la intuición, como les digo, y esto les ayudará a identificar a esa persona especial que el universo tiene para cada uno. Vamos a ver qué se viene para el área de lo sentimental para todos aquellos amigos de Escorpio que tienen una conexión especial de amor con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero, puede que ya no se hablen. Puede ser el novio, la novia, el esposo, la esposa, el amante, el ex, la ex. Puede que sea el crush o que estén en una relación que ni siquiera tiene título o nombre. Quiero que en este momento te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona especial para que la energía quede impregnada aquí. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión y qué te aconseja el tarot al respecto. Bueno, veamos qué signos nos aparecen en nuestro radar. Veo aquí personas de signo Acuario, Leo, Capricornio y Virgo. ¿Qué siente esta persona por ti? Bueno, el hierofonte significa siempre personas que sienten la necesidad de hacer una propuesta, de hacer cambios, de hacer evolución, pero alguien que definitivamente necesita un cambio respecto a todo lo que está sucediendo con ustedes como pareja. Así que es muy importante que tengas presente que justo ahora esa persona está pensando en una propuesta bastante fuerte, bastante contundente, bastante interesante. La justicia me habla de alguien que quiere equilibrar las cosas a tu favor. Es muy probable que si esta persona te falló, ahora quiera resarcir el error. Y también me dice alguien que quiere solucionar problemas que tiene contigo, pero hacerlo en armonía. ¿Listo? Esta persona
te hará esta propuesta en el momento justo en el que tú menos lo estés esperando, ¿sí? Hará esta propuesta y bueno, quizá te tomará un poco por sorpresa, quizá no tanto porque yo ya te lo estoy anunciando, pero veo que surge esta propuesta como para corregir un error, quizás sea, no sé, el pedir perdón, el un viaje o el llevar la relación a otro nivel si es que ustedes no se sentían tan seguros del tipo de relación que tenían. Se viene una etapa en la que yo veo que los sentimientos que tienes hacia esta persona pueden estar cambiando, ¿sí? Y eso también te va a sorprender. Yo veo que aquí para algunas de las parejas ya es un poco tarde en el sentido de que ahora que esta persona te busque o cuando te vaya a buscar, vas a ser tú, Escorpio, quien ya no va a sentir como lo mismo. Sí, esto lo veo aquí muy evidente y me dice la carta del mago, pues bueno, déjate sorprender, mira a ver qué es lo que tiene para ofrecerte y ve despacio si es que no te sientes tan seguro de lo que esta persona dice que quiere contigo. Aquí yo veo que tu persona especial va a estar bastante angustiada, que esta persona no va a estar tan tranquila como quizás si lo vas a estar tú. Porque yo veo que ahora o en estos días has sido tú el que has sufrido o la persona que ha estado ahí mal y es como que todo gira, como que todo se da una vuelta y comienzas tú a tener paz y tranquilidad y esa persona no. Te aconseja mucho enfocarte en la familia, en el patrimonio, en reconstruirte y en analizar muy bien qué es lo que quieres. Sí, me dice la carta del pensamiento, es tiempo de analizar bien hacia dónde va a ir esta relación. Vamos a ver en este momento qué viene con nuestro otro tarot, qué otra carta nos puede clarificar. Me dice, hay algo aquí o hay una situación que ustedes como pareja no le han dado un cierre adecuado. Sí, puede ser un tema con un ex, con una ex, o una pelea, un tema de dinero, algo a lo que hay que darle un cierre adecuado y empoderarte muchísimo. Sí, la emperatriz me dice, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que tomar decisiones y mantenerte en ellas. Vamos a ver ahora qué se viene para la parte económica y cuáles son los requisitos para que puedas ganar tu lectura. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Bueno, para los que están sin trabajo, me dice el universo, yo he visto tu clamor, yo he visto tu tristeza, no creas que no escucho tus oraciones, simplemente estás viviendo un tiempo de prueba y un tiempo de formación, pero saldrás avante de ello. Te recomiendo mucho hacerte las limpiezas del huevito, hacerte baños, armonizarte, hacerte rituales para traer como la prosperidad y el dinero, porque algunos de ustedes están bloqueados energéticamente. Para los que tienen trabajo o un negocio, esta carta de la conjetura me dice mucho cuidado con el tema de rumores y chismes en el lugar de trabajo porque esas cosas no traen buenas vibras. Número de la suerte, el número 59. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y también estar en nuestros en vivo donde pues respondo tus preguntas gratis. Contarte antes de decirte los requisitos que por ti haber llegado hasta el final podemos pagar pues cuentas médicas, alimento, veterinarias, desparasitantes, vacunas, muchas cosas, así que gracias de parte de todos nuestros peludos. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir la palabra amor en los comentarios. Bendiciones y los llevamos a todos en el corazón.